Bueno, pues muy buenos días a todos, tardes en España. Nos da mucho gusto que llegue este día de presentación de uno de los libros que hemos estado preparando con mucho entusiasmo en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Y bueno, también nos da mucho gusto llegar a este día, que en las condiciones actuales del mundo no es poca cosa, ¿no? Así que, pues, antes que nada, queremos agradecer mucho a nuestro invitado autor de hoy, Luis Díaz Viana, que nos acompaña desde España. Y pues les damos la bienvenida a esta nueva sesión de este ciclo de eventos que se llama El Anmo en el Centro Cultural, en donde eventualmente es cada una sesión por mes. Una vez al mes presentamos actividades, publicaciones nuevas, ponentes invitados y otros productos que se van generando desde el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. En este espacio que ya se ha consolidado como algo recurrente, pues tenemos el gusto de recibir a invitados muy destacados, como en el caso de hoy, y también a veces la oportunidad de presentar las cosas que hacemos en el laboratorio. Bueno, el día de hoy tendremos la presentación de uno de los últimos libros editados por el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, aunque se trata, como veremos a continuación, de una de las publicaciones que han tenido más impacto, pienso yo, y más trascendencia de lo que ha escrito hasta ahora Luis Díaz Viana. Enseguida veremos también por qué, ¿no? Les comento brevemente que esta idea de publicar en México en una coedición el libro de los Guardianes de la Tradición empezó a gestarse a raíz de una serie de encuentros académicos en los que tuvo un papel principal Mariana Macera, quien fue en realidad la que creo que inició con esta idea de que el libro podía publicarse también aquí en México. Los Guardianes de la Tradición en realidad es un libro que se publicó por primera vez en el año de 1999, si no tengo mal el dato, Sí, sí, sí. y se reeditó a sus 20 años de existencia en España, eh, con la editorial Páramo. Y bueno, en México también este libro ha tenido muchísima repercusión, ha sido muy leído, y por lo tanto pensamos en conjunto con Mariana Macera y con Luis Díaz Viana que sería una idea muy interesante, una propuesta muy interesante, tenerlo también publicado de este lado del Atlántico. A pesar de nuestra vida tecnológica actual, pues todavía hay ciertas cosas que toman su tiempo, que lleguen de un lado a otro, y siempre es mejor tener una edición también de este lado. Y bueno, en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, a Berenice Granados y a mí, y a nuestros editores y a nuestros colaboradores de acá, nos dio muchísimo gusto recibir la propuesta, así que pues la pusimos en práctica tan rápido como pudimos, ¿no? Entonces estamos muy felices de poder presentar ahora este libro aquí aunque sea de manera virtual, en México, y pues para todo el público del Facebook del Centro Cultural y del público en general, digamos, ¿no? Bueno, les presento brevemente un currículum de Luis Díaz Viana, que es uno de estos currículos que es muy difícil de resumir por lo abundante, ¿no? Pero les comento que simplemente haré yo una presentación muy breve de nuestro autor y también de algunas características básicas del libro y de esta nueva edición, para después darle la palabra a Luis, para que él nos hable también un poco de los Guardianes de la Tradición. La verdad, Luis, es que yo creo que nunca te he oído hablar de este libro en específico, ¿no?
a pesar de que hemos hablado mucho bueno, he tenido la fortuna de coincidir contigo en muchas ocasiones, sobre los guardianes creo que nunca hemos hablado, ¿no? Así que nos interesa muchísimo oírte el día de hoy, así que mi intervención será más bien breve y con propósitos de dar un poco de contexto simplemente al público. Bueno, les comento que Luis Díaz Viana, a quien no me canso de agradecerle por por esta participación, es originario de Zamora, nació en el año de 1951, aunque ha radicado y tenido vínculos con Valladolid desde muy pronto en su vida. Eh, Creo que podemos decir que es uno de los investigadores pioneros de la antropología en España y también uno de los expertos más importantes de este país y del mundo hispánico en general, ¿no? Eh, Ha trabajado incansablemente con proyección de resultados y prestigio académico en el conocimiento de las realidades sociales y culturales del lugar donde él vive, pero también sus ideas tienen mucha resonancia en ámbitos internacionales, digamos, ¿no? Yo diría que es más bien un teórico de la cultura, ¿no? Si lo podemos decir así, con todas los reparos que nos pueda dar también pronunciar esas palabras, ¿no? A pesar de todo. Bueno, Luis es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Valladolid y también doctor por esta misma universidad con una tesis sobre el romancero oral en la provincia de Valladolid, que abrió el camino académico de las recopilaciones de este tipo en Castilla y León. Eh, Fue catedrático también del Instituto en Soria y profesor titular de Antropología Social de la Universidad de Salamanca entre 1992 y 95. Desde este último año es investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Ha sido jefe del Departamento de Antropología de España y América y se convirtió también en el primer profesor de investigación con nivel de catedrático en el área de antropología en el Instituto de Lengua y Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Dentro de esta institución ha también formado parte del consejo de redacción de la revista de Dialectología y Tradiciones Populares, que ahora cambió de nombre, y director de la colección de fuentes etnográficas de acá y de allá, además de formar parte de un montón de comités editoriales y equipos de evaluación de muchas revistas antropológicas de impacto mundial. Luis ha participado en conferencias, seminarios, cursos de numerosas universidades españolas y extranjeras, eh, congresos de antropología celebrados en España, en Portugal, en Chile, en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, por supuesto, etcétera. En 1978 fundó el Centro Castellano de Estudios Folclóricos en la Casa de Zorrilla. Estuvo a cargo de la sección de estudios etnológicos de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León. Y bueno, eh, ha coordinado un número impresionante de cursos académicos, de seminarios, de eventos, de congresos, etcétera, desde el lugar en donde él ha radicado la mayor parte del tiempo, pero también eh, desde otros sitios, como por ejemplo la Universidad de Berkeley, en donde también ha sido profesor invitado y con la que tiene una relación bastante estrecha. Luis es autor, coordinador, editor de una larguísima lista de títulos, tanto de autoría propia como colectivos, entre los que podemos nombrar simplemente por poner algunos ejemplos, pues las publicaciones, canciones populares de la Guerra Civil, aproximación antropológica a Castilla y León, cuentos populares de España, etnología y folclore de Castilla y León, eh, los guardianes de la tradición, por supuesto, palabras para el pueblo, esta excelente aproximación a la literatura de cordel que se publicó en 2 volúmenes en los años de 2000 y 2001,
las leyendas populares de España, que tiene el subtítulo sugerente de los antiguos mitos a los rumores por internet. El regreso de los lobos, en fin, una serie de ensayos que han también, creo, marcado o puesto algunas marcas de la reflexión sobre temas antropológicos y folclóricos. Bueno, podríamos hablar mucho más de la obra general de Luis en esta ocasión, pero quisiera que nos centráramos ahora un poco en hablar sobre este libro de Los Guardianes de la Tradición, eh, que en esta edición lleva el subtítulo eh, perdón, Los Guardianes de la Tradición y otras imposturas acerca de la cultura popular. En unos minutos más, Luis a lo mejor nos puede comentar por qué el subtítulo del libro tiene una ligera variante con respecto a su versión inicial, ¿no? Creo que es una de las cosas que valdría la pena escuchar de la boca del autor, ¿no? Yo lo que les quiero decir sobre este libro es que es uno de los ensayos más provocadores que se han escrito recientemente, bueno, hace 20 años, pero que tiene una increíble vigencia, ¿no? Eh, sobre todas las paradojas que surgen alrededor de la reflexión teórica en torno de la cultura popular, ¿no? Las culturas populares, las formas de autentificación de lo tradicional y pues todo lo que circula alrededor de estos temas, ¿no? El libro en realidad está estructurado en dos partes. Esta nueva edición contiene, por supuesto, todo lo que figuraba en su primera publicación, pero añade también ahora una segunda parte que contiene un par de ensayos y una reflexión final sobre otras imposturas acerca de la cultura popular, ¿no? Que es justamente el subtítulo nuevo del libro. Eh, la primera parte de Los Guardianes de la Tradición está estructurada en 3 capítulos que contienen ensayos diversos que supongo que fueron reunidos a lo largo de cierto tiempo, Luis. Yo siempre he pensado que este libro no fue escrito de un tirón. Tú nos lo confirmarás o nos lo negarás ahora, ¿no? Pero creo que es el resultado de un compendio de reflexiones que se dieron a lo largo de varias etapas incluso, ¿no? Mientras que el primer capítulo, que se llama En torno a la cultura popular y los conceptos de cultura, tiene algunas reflexiones un poco más teóricas en torno a los conceptos de cultura en los ámbitos antropológicos, con todo lo que tiene que ver con civilización, sociedad, etcétera. Eh, el capítulo segundo tiene algunos ensayos un poco más aplicados a casos específicos de estudiosos, sobre todo españoles, que han utilizado este concepto y estos conceptos de cultura popular, tradición, folclore, tradicionalismo, para generar sus estudios, ¿no? Creo que una de las cosas más interesantes de este libro es que nos plantea justamente esa reflexión de cómo estos términos han rodado por la obra de diferentes personajes que han marcado hitos en los estudios de la cultura en España, sobre todo enfocándonos a los temas literarios, ¿no? Y cómo el término ha servido como un término de batalla, ¿no? Este término de la cultura popular, lo popular, ¿no? Y la tradición, ha servido como un término de batalla que puede servir para muchas cosas, ¿no? Muchas de ellas muy peligrosas, además, ¿no? Y bueno, también el capítulo tercero de esa primera parte nos ofrece una serie de reflexiones muy interesantes sobre cómo contrasta
la visión de los antropólogos o de los folcloristas, folclorólogos nativos españoles, con los que han visto esos mismos temas y fenómenos culturales desde fuera. Ahí creo que también encuentro en estos ensayos de los guardianes de la tradición la semilla de otro libro que se titula De lo propio extraño, ¿no? Que expande esos temas después hacia otros horizontes, ¿no? Bueno, la segunda parte del libro, que es la parte nueva que tenemos ahora en esta segunda edición, habla un poco sobre un tema, está enfocado a dos cosas básicamente. Una, a la obra de hablar un poco sobre cómo trabajó con los conceptos de cultura popular, eh, autenticidad, cultura tradicional, etcétera, el gran estudioso de la romancística hispánica, Agustín Durán. Ese ensayo que incluyes, Luis, sobre la obra de Agustín Durán como reivindicación nacional de lo popular, francamente es súper interesante, ¿no? Yo trabajé con algunos de los catálogos de literatura de cordel que hizo Agustín Durán para algunos estudios del doctorado, y la verdad es que esto me hubiera dado muchísima claridad tenerlo entonces, ¿no? Creo que es una reflexión excelente sobre cómo él fue moldeando ese parámetro de lo popular y contra lo vulgar, ¿no? Y separando cosas, cómo nos sirve ese término también para hacer una serie de clasificaciones que pueden llegar a ser incluso peligrosas por lo que implica de desprecio hacia ciertas expresiones culturales, ¿no? Pero bueno, también resultan útiles muchas veces, ¿no? La segunda parte de esta segunda parte tiene que ver mucho con un diálogo con la un ensayo publicado por Margit Frank sobre la obra de Menéndez Pidal. Entonces, presenta un poco un diálogo con este ensayo de Margit Frank y también algunas ideas sobre cómo este concepto de poesía popular planteado por Menéndez Pidal tiene todavía, a pesar de que se ha utilizado mucho y discutido mucho, tiene muchas cosas, mucha tela todavía de dónde cortar, ¿no? Es decir, a pesar de ser ya algo que tiene en estado de reflexión más de un siglo, pues todavía seguimos dándole vueltas y creo que no hemos agotado del todo esas discusiones, ¿no? Bueno, algunas de las palabras finales del libro nos mueven, Luis, hacia reflexiones todavía muy interesantes y vigentes, ¿no? El libro termina enlazando todavía con el auge de los movimientos de ultraderecha en España actualmente. Así que, pues, esta reflexión que también incluiste en la eh, parte, en el estudio introductorio para esta nueva edición, es totalmente certera, ¿no? Es decir, el libro es actual. No sabemos si eso es un motivo de gusto o un motivo de preocupación, ¿no? Porque creo que es ambas cosas al mismo tiempo, como suelen ser las ideas que vale realmente la pena seguir trabajando, ¿no? Es preocupante que ciertas cosas eh, se sigan eh, reflexionando de la misma forma en torno a la cultura popular, ¿no? Con un poco de aplanamiento del término, digamos, ¿no? Entonces, además de dar esta perspectiva general sobre el libro, yo lo que quisiera decir es que este ensayo a mí me ha parecido el ensayo ideal siempre para abrir algunos cursos universitarios sobre que tienen que ver con, por un lado, el término en general de cultura, ¿no? Por otro lado, sobre las tradiciones en general de la poesía, ¿no? Sin importar si son
cultas o populares. Creo que es un ensayo que nos ayuda a abrir la mente de los alumnos en ese sentido. Entonces, pues francamente es uno de mis libros predilectos para iniciar los cursos, ¿no? Creo que es una lectura obligada para los alumnos que se acercan con una perspectiva crítica al estudio de la literatura en general, ¿no? Eh, Sobre todo creo que tiene la virtud de ser un libro que nos invita mucho a la reflexión, ¿no? No es en vano que Luis diga por ahí también en esa introducción nueva que el término de guardianes de la tradición se ha empleado de una y mil formas a lo largo de estos 20 años de existencia del libro, ¿no? Formas que incluso pueden ser contradictorias, ¿no? Opuestas entre sí. Eh, el libro lleva una carga muy importante de ironía y de juegos mentales, digamos, ¿no? Planteados de forma muy inteligente a través de las palabras, ¿no? Y hay que entrar en su juego para poder entenderlo. Si se le lee de forma ligera o de una manera muy superficial, puede dar lugar también a estas otras formas de uso de los del término, por ejemplo, guardianes de la tradición, ¿no? Que es, creo, algo que es también interesante de comentar, ¿no? Es decir, el impacto que ha tenido el libro a lo largo de estos, eh, de estos años de existencia y de lectura, ¿no? Creo que es algo que resulta al final, sobre todo para los autores, muy interesante de observar, ¿no? Cómo algo que uno escribió, pues da lugar a otras ideas, ¿no? Que pueden incluso ser muy discordes con lo que uno había planteado de manera poco intencionada incluso, ¿no? Así que bueno, la invitación es para que se acerquen a este libro. Muy próximamente estará en venta a través de las diferentes plataformas que tiene el laboratorio, pero también elaboraremos una edición electrónica en cuanto las condiciones legales nos lo permitan y pues lo estaremos distribuyendo de la manera más eficiente que podamos. Así que bueno, yo es lo que tengo que decir. Me da muchísimo gusto que el libro tenga esta nueva forma ahora y esta nueva etapa de vida, digamos, ¿no? Eh, También que puede estar accesible para los alumnos de acá, ¿no? En su versión física y que esté circulando nuevamente. El libro fue publicado por primera vez en la editorial Sendoa, eh, una editorial guipuzcoana en España, y francamente se había vuelto muy difícil de conseguir hasta el año de 2019, cuando se reedita en España, ¿no? Quisiera terminar mi participación diciendo nada más que yo encontré este libro me encontré por primera vez con este libro eh, en fotocopias, ¿no? Cuando estaba estudiando. Y después, cuando estaba haciendo el doctorado en España, un día nos llamó a sus alumnos Pepe Pedrosa, José Manuel Pedrosa, para decirnos que la editorial Sendoa estaba cerrando y había un remate de todos sus libros, ¿no? Así que para mi enorme sorpresa, cuando fui a comprar cosas ahí a un muy buen precio, encontré un ejemplar de Los Guardianes de la Tradición y desde entonces hasta ahora ese ejemplar ha sido todo un tesoro para mí, ¿no? No solo porque les paso de ahí fotocopias a mis alumnos, les pasaba fotocopias a mis alumnos, ¿no? Sino también porque pues tiene un cierto valor sentimental después de haber conocido a Luis y demás, ¿no? Así que bueno, yo con eso termino y le cedo la palabra a Luis Díaz Viana, no sin antes agradecer su participación y su disposición. Así que adelante, Luis, por favor. Decir en primer lugar
que el placer es mío, el agradecimiento también, tanto a todo lo que ha dicho Santiago como al mismo hecho de estar aquí. Aquí, entre comillas, ¿no? Porque es un aquí de esta nueva oralidad que he llamado yo ya en algún momento, más que una nueva normalidad, ¿no? La normalidad, ahora denominarla como nueva es lo más acertado. Mm, la oralidad sí, estamos utilizando ya desde hace un tiempo esta oralidad que denominaba Asuntor mediatizada o tecnificada, y nos vamos a tener que acostumbrar a ello. Nos comunicamos, por lo tanto, en un no lugar, una especie de no lugar, ¿eh? Para reutilizar ahora el término que ya empleaba Marc Augé, que es un no lugar hecho de tiempo. Compartimos el tiempo, más que, más que un territorio o un espacio verdaderos, ¿no? Y digo en fin, que es un gustazo el estar con vosotros, los que, los que estéis, porque el libro que presentamos tiene mucho que ver con México, por extraño que pueda resultar así en un principio. O sea que es un poco una vuelta, si no al origen, ahora lo voy a explicar, eh, sí algunos vínculos o, en fin, algunos hitos a través de los cuales se ha ido forjando la propia obra, ¿no? que presentamos. Y digo esto porque efectivamente, y como ya señalaba Santiago, se ha gestado a lo largo del tiempo el libro de los guardianes de la tradición, y a lo largo del tiempo sigue gestándose. Además, en esta reedición con una parte nueva, buscando incluso lo que sería el protolibro o los orígenes anteriores al libro mismo. Está una de las personas investigadoras que ha sido ya mencionada aquí, y algo que ella impulsó. Me refiero a Mariana Masera y me refiero al primer Lira Mínima que se celebró en Londres. Allí yo presenté un trabajo que era ya una revisión desde el enfoque que nos proporcionaba The Invention of Tradition de Hobsbawm y Ranger, sobre la tradición de estudios sobre la tradición, valga toda esta redundancia, todo este retruécano, en fin, en la línea de trabajos fidalianos y postfidalianos acerca del romancero, de la literatura popular en general. Curiosamente, ese trabajo que se ha editado años después, dentro de las actas de Lira Mínima, y tuvieron que pasar bastantes años para que ello se produjera, sí lo incluí en una primera versión en un libro que se llamaba Entre la palabra y el texto, también editado en Sendoa, Sendoa y CSIC en este caso, y es un trabajo que yo me planteé incluir en esta edición, porque tenía bastante sentido hacerlo. Pero dándole vueltas con el editor, dándole vueltas también con quienes me movieron a hacer
la religión entre los cuales estáis vosotros mismos, ¿verdad? Pues llegué a la conclusión de que era preferible el mantener lo que había sido los Guardianes de la Tradición en la primera edición, la de 1999, de Sendoa, eh, entre otras cosas para no crear equívocos, es decir, para que se viera lo que se editó entonces como se editó. Entonces, sí que he hecho un trabajo de revisión, de corrección, y ha habido correcciones de unas pocas cosas, la verdad, pero bueno, siempre hay algunas que cambiar o que mejorar en estos casos. Y, sin embargo, incluir una especie de segunda parte que también vuelve a tener que ver con vosotros, con los distintos órganos que en Morelia, el otro Valladolid, ¿verdad? Estamos de Valladolid a Valladolid hablando, en el fondo, pues estáis impulsando y estáis sobre todo creando y ya funcionando pues de una manera tan estupenda, ¿no? Tiene que ver porque en parte para cumplir un compromiso con un amigo y colega del CSIC, eh, Checa Beltrán, y en parte también para, sobre todo, eh, preparar el texto que en noviembre, creo que fue noviembre del año pasado, en la última edición de Vida Mínima, presenté como ponencia allí en Morelia, pues volví a revisitar el libro y efectivamente, como ya Santiago ha señalado, pues partir de más atrás. Es verdad que había algunas menciones a Agustín Durán y a su trabajo, pero preferí volver desde Durán hasta los últimos trabajos de Menéndez Pidal en torno a cultura popular, literatura popular, sobre todo, y tradición, eh, en, bueno, pues en esta línea de estudios hispánicos, en la que me incluyo, aunque soy consciente de que a veces pues, he resultado algo molesto a algunos o he sido un poco Pepito Grillo, incómodo, porque tengo la manía que veo, afortunadamente comparto con otros, de reflexionar, de reconsiderar aspectos, y sobre todo hay algo que no me gusta en el ámbito científico en general, que es moverse y manejarnos no ya solo por ortodoxias muchas veces dudosas, sino sobre todo por recetas, ¿no? Es decir, que la teoría, que el método se terminen convirtiendo en una receta, como he dicho en este mismo libro y en escritos míos, eh, la misa se convierta en el dogma, ¿no? Es decir, valga el paralelismo religioso, que aquellos aspectos que en realidad no son esenciales dentro de una determinada línea de investigación, pues parezca que se convierten en lo fundamental, ¿no? Y algo de esto venía ocurriendo dentro de los trabajos sobre literatura popular hispánica, y es algo acerca de lo cual me rebelé bastante pronto, con la mejor de las intenciones. O sea, debo decir que
que no en plan destroyer y no en plan en fin, de destruir nada, ni siquiera de molestar a nadie, sino justamente con un cierto orgullo de haber salido de ahí y de haberme acercado desde esa línea de estudios a la antropología posteriormente, ¿no? Por lo tanto, pues creo que con lo ya dicho no cabe ninguna duda del sentido que tiene este acto eh, en el que estamos eh, inmiscuidos e involucrados por muy virtual que sea, ¿no? La edición actual, y esto tiene también su gracia y su sentido, es una edición que, como he mencionado, no busco yo, son en fin, personas, colegas de mi entorno, quienes me dicen, oye, pues tendría su lógica y su interés el reeditar este libro, puesto que, en efecto, por ejemplo, en México, como decía Santiago, y me llegaron noticias de esto, que incluso en el ámbito antropológico, pues había gente del Colegio de San Luis y de otros lugares que lo venían utilizando, pues era un libro que se iba haciendo difícil de encontrar, aunque hoy en día, y, y esto no es para nada una cuña publicitaria, pero casi todo se acaba encontrando en Amazon, ¿verdad? Pero también este libro, me parece. Pero bueno, la editorial efectivamente liquidó sus fondos en un momento determinado, cuando murió Joaquín Berasategui, que era su gran impulsor, y bueno, pues quedó un poco ahí esta edición que al haber conocido parcialmente una publicación tanto en español del capítulo central del libro en alguna revista antropológica como incluso en inglés en otras publicaciones, pues llegó a interesar bastante, ¿no? De ahí que yo también quisiera recuperar pues lo que había sido una reseña en un principio publicada en el Journal of American Folklore por James Fernández de McClintock, catedrático de la Universidad de Chicago de antropología, y le pedí que, rehiciendo, cosa que la verdad y gustoso, bastante la reseña en cuestión, pues pusiera un prólogo a la nueva edición, ¿no? Se cumplían 20 años, curiosamente, en el año anterior, es decir, el 2019, pues veníamos entre varios rumiando la posibilidad de reeditar el libro, que, como ya decía, ha tenido al final ese aspecto o esa dimensión entre lo local y lo cosmopolita, a la que luego también me voy a referir, de editarse en una editorial otra vez, también sin duda en cierto modo lo era, pues de un ámbito fundamentalmente regional, en este caso Páramo, muy ligada a lo castellano y leonés y ubicada en Valladolid, y la UNAM de otro lado, pues a la, a la otra orilla del océano y en el otro Valladolid, ¿no? Se cumplía todo este tiempo, pareció que no era una mala fecha, y una de las cosas que yo hice preparando la edición, o casi que me encontré, fue, y no era del todo consciente, que en efecto había tenido
bastante repercusión para lo que es un libro de estas características y además editado, pues eso, Sendoa tenía algunas colecciones interesantísimas sobre el tema del oral, de las historias orales, etcétera, pero bueno, no dejaba de ser sobre todo una editorial guipuzcoana de temas vascos en cierto modo y una buena parte de su producción en euskera. Y el libro, pues es que tuvo bastantes reseñas fuera, bastante eco, y eso ya me, me hizo pensar, ¿no? Me dio que pensar. Junto al tema del título y de las repercusiones del mismo, a las que ya Santiago también se ha referido, porque resultó ser una de esas frases que parece logran calar y difundirse con cierta rapidez entre distintos tipos de público, ¿no? Incluso, ya lo ha mencionado él, como suele suceder en tales casos, pues hubo aspectos fundamentales de la expresión que se perdieron o se alteraron en ese camino. Y fíjate, voy a ser un poco malo, mal pensado, Santiago, pero no creo mucho en la candidez. Es decir, que aquí es verdad que puede haberse utilizado el término, pues, de una manera bien intencionada y sin haber captado los aspectos claramente irónicos de esa frase acuñada por mí para el título, pero yo ahora veo más una intención de anular lo que realmente el libro dice de esa forma. O sea, no solamente no dándose por enterados, digamos, quienes así lo hicieran, como dándole la vuelta, ¿no? Dándole totalmente la vuelta. Esto quizá en fin, lo podamos discutir luego, si hay ocasión, al sentido de la propia frase, ¿no? Y ahí sí que también querría decir, desde la perspectiva actual, que pueden ser tan peligrosos o, en fin, o eh, si no peligrosos, pues es una palabra excesiva, pero que hay que tener un cierto cuidado o que haya que tener un cierto cuidado para no desbarrar y para no irnos hacia lugares a los que no queremos llegar, tanto más que los puristas, los que hayan defendido un cierto purismo de esa tradición y de la concepción de la tradición, como eh, en el ámbito del folclorismo, quienes practican un eclecticismo eh, entusiasta, es decir, eh, por una parte se agarran, vuelve a ser como la religión, o como otras pseudo religiones, ¿no? Que a lo mejor el que parece defiende en fin, y exhibe determinados aspectos de fe, es el que menos cree, pero le es útil para su posición, para su situación, para los negocios que se trae al respecto, ¿no? Y yo creo que esto también se da en este ámbito del que estamos tratando y que, por lo tanto, junto al purista convencido, que viene a decir algo así como no me toquéis la tradición, ¿no? O esto es lo canónico, o esto es lo ortodoxo y lo único ortodoxo, y lo demás pues es vulgar y es despreciable, etcétera, etcétera, pues está el ecléctico, pero sobreactuado en la fe, pero que en el fondo le da lo mismo todo.
si se mantiene en el estatus que le interesa, ¿no? Con lo cual, hay una última reflexión después de la última edición que no es tampoco baladí, ¿no? Aquí yo creo que conviene señalar y abundar que el libro, en esas repercusiones y ecos que tuvo, me ha descubierto y me ha revelado algo de lo que yo no era consciente, que aunque sobre todo esa segunda parte, o segundo capítulo de la primera parte, es decir, del libro originario, lo que se refiere a los estudios y a la fijación, ¿no?, del concepto de lo tradicional en el estudio del romancero y de la literatura popular hispánica por Juan Menéndez Pidal primero, en una aproximación pues bastante literaria que hace, ¿no? Y después don Ramón Menéndez Pidal y seguidores o pospidalianos, pues hay algo más, y es que efectivamente el libro, y yo creo que ese es su mérito, ni siquiera es un mérito mío, toca aspectos y toca problemáticas que van estando cada vez de más actualidad. En España, pero me imagino que en otros lugares también o parecido, ¿no? Una de las cosas que decía James Fernández ya en su reseña y, en fin, y vuelve a decir en el prólogo al libro, en efecto, es, bueno, pues que a veces desde los márgenes, viene a decir él, de la antropología canónica y oficial, que es la anglosajona, pues hay quienes podemos decir algo interesante. Algo interesante, además, como suele ocurrir en la antropología, y lo señalaban ya los antropólogos clásicos, ¿no?, que la antropología es aquello o es esa disciplina que llega a decir algo como de carácter general y universal a partir de lo que parece muy particular, ¿no? Bueno, pues creo o quiero pensar que el libro tiene algo de esto, que quizá tiene esa cualidad y que he tocado partiendo de estudios concretos y sobre, en fin, trabajos muy específicos que son aquellos a los que el libro se refiere, pues otros aspectos mucho más amplios. Y dicho eso, pues voy a reconsiderar algunas de las cosas que el libro apunta y que más claramente señalo en la segunda parte, la que se ha añadido ahora en esta edición, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de un proceso simplificador o reduccionista de cultura, ¿no? Es decir, cuando se va deslizando el foco de cultura, que con todas las discusiones que podamos tener sobre ello es el concepto y el término que antropológicamente nos debe interesar, a tradición, que ya es una parte solo de esa cultura y bueno, y ya de la tradición, pues podemos ir, si se quiere o si queremos ponernos estupendos, a
a la cocina tradicional y entonces acabamos resumiendo y acabamos reduciendo la cultura a la comida, lo cual tampoco pasa nada y también sería bastante antropológico, pero bueno, conviene ser conscientes de esos procesos, ¿no? De esas alquimias que lo que hacen en definitiva es mover el foco y alterar las posibilidades de tener una visión amplia, ¿no? O más amplia, ¿no? No es, y ya lo señalaba Santiago y voy terminando, precisamente un motivo de especial alegría el que el libro, y así les pareció a los colegas y amigos que me empujaron a reeditarlo, esté tan de actualidad, ¿no? Porque si está tan de actualidad, si tiene la vigencia que tiene hoy, es porque la utilización, la manipulación de la tradición no ha hecho sino crecer con el tiempo. Y esto, hay que decirlo, no tanto en un ámbito académico, donde, por así decirlo, me parece que puede haber excepciones en algunas disciplinas, pero en general hemos, hemos ganado por goleada los que defendíamos y siempre defendimos el concepto de cultura y cultura popular. ¿Mm? Cultura popular referida, no nos equivoquemos, al propio concepto antropológico de cultura, ¿eh? Porque no es otra cosa, que lo llamamos popular, pero es lo que entendemos por cultura. En todo caso, lo que habría que explicar más es la cultura de las élites que tiene de común o de distinto con la cultura antropológicamente entendida, ¿no? Y digo esto porque en cierto modo, en ese ámbito sí parece, al menos desde una perspectiva española, que el término va estando en desuso, ¿no? Es decir, que ha habido una serie de términos que se han ido desgastando ellos mismos. Uno, por desgracia, es el propio término de folclore, ¿no? Que era muy digno y reivindicable, pero que ha devenido y deviene tantas veces en folclorismo que es no fácil de defender en nuestro ámbito hispánico, y otros, ¿no? Otros sucesivos. Pero no ocurre así con la tradición en su dimensión social y en su dimensión de los medios e incluso en la utilización dentro de lo académico por los académicos de otras disciplinas. A mí me llama mucho la atención que se denomine tradicional a cosas que más bien habría que llamar convencionales, por ejemplo. ¿Eh? Y sin embargo, a menudo coincido en la mesa pues, con profesores en fin, catedráticos de tal o cual disciplina que para referirse a un uso convencional de algo utilizan el término de tradicional. Claro, no voy a estar corrigiendo a la gente constantemente y soltándoles el libro o como decimos por aquí, dándoles la chapa con eso, pero dan ganas, ¿no? De manera que lo que ha perdido de terreno el término en el ámbito de los que nos movemos en una cierta especialización pues sobre oralidad, sobre literatura y cultura popular, etcétera, etcétera, lo ha ganado fuera. Y esto es paradójico y es interesante, ¿no? Para finalmente, y como se señala en el prólogo que escribí en noviembre del año pasado, pues acabar siendo enarbolado el término en primera instancia por los movimientos más de ultraderecha, ¿no? Es justamente algo de lo que ya se indicaba en el libro de los Guardianes
en el año 99. Es decir, que cuando te agarras y te abrazas a la tradición, fácilmente acabas en la reacción. Y no lo digo solamente yo, lo había dicho Pío Baroja, lo había dicho Miguel de Unamuno, en trabajos muy lúcidos al respecto, y vuelve a ocurrir. Cuando en España surge esa ultraderecha ya de una manera clara, apela a lo rural y apela a lo tradicional, pero en su hojita de propaganda, o sea, en su primera y más clara proclamación programática, ¿no? Por algo será. En efecto, ¿no? Eh, Ahí yo también, y termino, desde, desde la perspectiva que nos da ahora pues pasar por esta pandemia terrible, ¿no? Bueno, que hemos pasado y que estamos todavía pasando, y llevando su carga tanto en México como en España en concreto, eh, pues un aspecto que también se apunta en el libro y sobre el que yo creo que es interesante reflexionar, ¿no? Que es el del manejo de las utopías de pasado, por una parte, eso que Bauman llamó luego retrotopías, ¿no? Y las utopías de futuro, a las que yo también me refería en el libro, ¿no? En concreto hablando del romanticismo en la parte final del primer Guardianes, ¿no? O sea, en la parte final de lo que ahora es primera parte. Pues, claro, volvemos a ver que por una parte, por un lado, estaban quienes ya nostálgicamente miraban a un pasado siempre mejor, entre otras cosas, a través de la reivindicación de la tradición y de las tradiciones, y por otro, quienes, como iluminados, a veces en el ámbito científico, e incluso diríamos muy científico, estoy hablando de determinados programas, en fin, muy subvencionados y lejos de las humanidades, ¿no? Que nos han estado diciendo lo que iba a ser el mundo en los próximos años, ¿no? Y nos han estado diciendo no y tal, y habrá una poshumanidad y nos tendremos que ir todos a Marte y esto y lo otro y lo demás allá. Y ni tal ni cual, ni la utopía de pasado ni la utopía de futuro. Estamos en una encrucijada de incertidumbres, en donde ambas cosas no nos van a ser apenas útiles para el mundo en el que verdaderamente empezamos a estar. O esa es la impresión que yo tengo. Y eso, claro, no lo podía vislumbrar cuando el libro se reedita en noviembre, pero lo reflexiono ahora, después de este derrotero. Sí, se había ido la imagen, pero veo que seguimos conectados todavía o ya. Bien, bien. Y nada más, una cosa, una pregunta a Santiago. El libro en la edición española es este. Yo no sé si hay eh, ya materialidad de la edición mexicana o todavía está por llegar. Y Sí, es igual o es distinto, porque si es distinto me gustaría conocerlo simplemente. A ese conservamos, hijo al otro lado del Atlántico. sí, Luis, conservamos todas las características del diseño. Ah, bien, Así bien, que bien. no, ya lo tenemos por aquí, ya está listo, pero es idéntico, así que Es el mismo. no Vale, tiene vale, ¿no? Por variante. si había Sí, alguna diferencia, y por si el niño había salido más grande o más pequeño, ¿eh? Rubio, moreno, etcétera. sí, Perfecto. pues Pues era una curiosidad. Sí. sí, ya lo tenemos por aquí. Muy pronto estará ya distribuyéndose en la medida en la que lo permitan las condiciones actuales, ¿no? Porque, pues sí, como bien dices, estamos en un momento un poco extraño, pero muy propicio también para la reflexión, ¿no? Hay como, pues justo llega la nueva
edición de Los Guardianes, en un momento en el que vale la pena volver a pensar en muchas de estas cosas, ¿no? Sí, sí, Así que, pues bueno, creo que hemos cumplido un poco con el tiempo de la presentación. estupendo. eh, y pues te agradecemos otra vez, Luis, a nombre del laboratorio de la UNAM, del Centro Cultural, por este rato de tu tiempo y pues sobre todo por la Claro. disposición para que estas ideas circulen por acá en forma de libro y seguramente no será la primera vez, la última vez que tengamos una conversación sobre esto, ¿no? Pues Eh, esperemos que no. Yo me alegro mucho, o sea, mi orgullo de investigador con mis seis sexenios de investigación y estas cosas, eh, en fin, que te concede la administración al fin y al cabo, y bueno, y también en fin, la propia institución académica. Mi orgullo está en lo que tú has dicho, que este libro te fuera útil a ti y a otros en un momento dado, como el libro de los dos volúmenes, de los que simplemente soy coordinador, sobre literatura de cordel, porque es algo que no hemos llegado a tratar aquí, pero que muy pronto yo vi como un campo preciso y precioso para eh, adentrarme en reflexiones de esta clase, ¿no? Ya que justamente con su propia existencia ponía en cuestión una serie de recetas y de dogmas, ¿no? Como que la llamada literatura de cordel pues no había influido en la verdadera poesía y literatura tradicional, que era otra cosa, que, en fin, una serie de cuestiones que se ha ido viendo que eran verdaderas falsedades en algunos casos, incluso podría decirse infundios, ¿no? Pero bueno, hemos avanzado justamente a través de trabajos como ellos. Yo creo que es lo que algunos hemos podido aportar. Has mencionado a Margit antes, efectivamente, este trabajo mío a propósito, porque es una especie de homenaje a ella, eh, la ponencia que presenté en Morelia y la primera versión que publico aquí en el libro, lo analiza en fin, lo desmenuza muy claramente. La aproximación pidaliana a lo tradicional, y era muy interesante para mí tenerlo en cuenta ahora. Has mencionado Berkeley también. Claro, curiosamente yo conocí a Margit en Berkeley. ¿Eh? Cuando daba una conferencia sobre la lectura de la literatura y la literatura popular allí. En Berkeley tuve como maestro, porque seguí sus seminarios, a Alan Dandes, que para mí se le cita bastante en el libro, pues fue uno de los referentes en todas estas reflexiones, ¿no? que en el mismo voy haciendo. Y bueno, pues no quería despedirme sin, sin mencionarles a ellos y sin volver eh, otra vez a agradeceros a vosotros, pues que hayáis tenido este detalle de invitarme. Recuerdos a todos, los de allí, de Morelia, que trabajáis tanto y tan bien en estos temas. Y bueno, mi, mi agradecimiento y mi afecto siempre. Muchas gracias, Luis. Pues como dices, no hay mayor honor como investigador que las ideas de uno provoquen o produzcan otras ideas, ¿no? Y creo que en ese sentido este libro es una pieza muy
importante, ¿no? Así que pues te agradecemos y seguimos en contacto para las presentaciones futuras de este libro acá en México y pues para seguir platicando, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Una cosita nada más que tenía en la cabeza y no la he dicho antes. Eh, Fíjate, se refiere al propio contexto este virtual extraño en el que estamos, Sí, que yo no soy muy optimista como lo han sido algunos amigos cuando sucedió la pandemia y, en fin, venían a decirme, no, ahora la gente se va a dar cuenta de lo que ocurre, tal, el mundo va a mejorar. No, yo no soy tan optimista, ni muchísimo menos. Pero, sin embargo, sí me voy dando cuenta, a propósito de actos como este, que a lo mejor nos estamos familiarizando con un medio que ni siquiera habíamos. Es decir, no sé si este acto, este evento que hemos mantenido, pues lo hubiéramos hecho en circunstancias normales, hubiéramos esperado la ocasión de presentarlo físicamente o no lo hubiéramos finalmente presentado. Entonces, bueno, digamos, no es que valga igual, no es que vaya lo uno por lo otro, pero ya es algo que está afectando y no siempre necesariamente para mal nuestra realidad. sí, pues afortunadamente ahora estamos empezando a hacerlo de manera un poco más natural, ¿no? Por lo menos. Exacto, Así que exacto. dentro de Nos todas las vamos cosas, sí, acostumbrando a ello al menos. dentro de todas las cosas malas que ha habido por la pandemia, Sí, pues terribles. algunas cosas nos han acercado también, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias otra vez.